Bueno, pues gracias al Señor doy por poder estar aquí otra vez. Eh, gracias por todo el cariño que nos mostráis. Nos sentimos muy bienvenidos. Entonces es más fácil todo. Bueno, pensando, orando un poco qué podría compartir con vosotros esta tarde, pues he pensado que esta sería una cosa, bueno, es un gozo grande. A ver si esto va. Sí. He pensado que este tema, aunque probablemente es conocido entre vosotros, volver a recordarlo nos hace bien. Por lo menos a mí, aunque creo que lo he estudiado unas 4 o 5 veces en mi vida cristiana, cada vez me trae mucho gozo porque ver al Señor Jesús en el Antiguo Testamento me ofrece otra faceta de Él que complementa lo que se ve en los evangelios y lo que muestra el Nuevo Testamento. Por supuesto que cada cosa que decimos del Antiguo Testamento, cada aplicación que damos del Antiguo Testamento, tiene que estar refrendado con el Nuevo. Nuestra guía es el Nuevo Testamento, entonces aplicamos en armonía con el Nuevo Testamento todo lo que dice el Antiguo. Tal vez vosotros habéis mirado, habéis estudiado los 4 cantos del siervo, cánticos del siervo que hay en Isaías. Isaías es, muchos lo llaman el quinto evangelio. Y nos expande la visión del Señor Jesús maravillosamente. Y necesitamos contemplarlo a Él, porque este mundo está como está. Aquí no encontramos respuestas. En la palabra de Dios encontramos respuestas. En el Señor Jesús encontramos respuestas. Bueno, me gustaría, antes de mirar el primer cántico del siervo, mirar un poco cómo está organizado Isaías. Isaías tiene 2 grandes partes. Tiene del capítulo 1 al 35, como se ve allí, la primera parte, del 1 al 35, el juicio y el gobierno de Dios. Esto es importante que lo retengamos, porque en realidad el juicio sobre este mundo está todo puesto, está todo dado por el Padre al Señor Jesús. Entonces volvemos a la misma persona. En los capítulos del 1 al 35 es como si tuviéramos condensado el tema de todo el Antiguo Testamento. Luego, en los capítulos 36 al 39 tenemos la historia de Ezequías, la historia del sitio a Jerusalén, la liberación que el Señor dio, y luego la enfermedad de Ezequías, como el Señor lo sanó, y luego cuando él cayó en orgullo, mostrándole a los babilonios que lo visitaron todo lo que tenía. Y nosotros sabemos que después de eso, Babilonia vino por todo lo que habían inventariado en esa visita. Bueno, ahí está, eso está en la historia de Ezequías. Luego, a partir del capítulo 40, está la segunda gran parte, gran porción de Isaías, que habla del consuelo y el perdón a través del siervo de Dios, del Señor Jesús.
El pueblo de Israel y todos los demás pueblos aquí quedaron convictos, culpables, todos culpables. ¿Cómo puede haber, cómo pueden culpables llegar al trono de Dios? ¿Cómo pueden culpables llegar alguna vez a estar en la presencia de Dios? Es por medio de la salvación. Nadie lo merece, como alguien lo expresó en una oración. No merecemos que Dios nos reciba en su casa, nos reciba en un lugar tan santo, tan puro como el trono de Dios, como la casa de Dios. El Señor Jesús habló de la casa del Padre. ¿Recordáis? ¿Quiénes somos nosotros y quiénes es el ser humano por todas partes, judío y gentil, para entrar en la casa de un Dios santo? No lo merecemos, definitivamente no lo merecemos. La única manera es que Dios nos libre de la culpabilidad, nos salve, mejor dicho. Extienda su mano, arregle el problema de nuestra culpabilidad, limpie nuestros pecados y entonces estamos en condiciones de estar en la presencia de Dios. Si recordáis, el libro de Isaías empieza con un cuadro muy oscuro en el capítulo 1 acerca del corazón humano. Desde la planta del pie hasta la coronilla, no hay en él cosa sana. Y sin embargo, el capítulo 66 habla de salvación, habla de personas que están en la presencia de Dios y bueno, también habla de perdición. ¿Cómo puede una persona tan pecadora, como dice el capítulo 1, llegar al estado de salvación y de gloria del capítulo 66? Por medio de salvación. Y la persona en la que Dios ha condensado su salvación, a quien Dios le ha entregado la capacidad, digamos así, la obra más bien de redención, de salvación, es al Señor Jesús. Entonces, en esa segunda parte, Dios mostrará su salvación a través del Señor Jesucristo. También hay otros temas, ¿no? Otros temas menores como el pleito de Dios con los ídolos, que es Dios es muy honesto y dice, pues comparadme. Mirad los ídolos y miradme a mí, comparadme. Pero eso sí, con rectitud. Ese juicio, hacedlo con rectitud. Y ya veréis cuál es la verdad, cuál es el veredicto correcto. Y ya veréis que no hay como yo sobre la tierra. Pero entonces, el tema general, digamos así, de esta parte y en general de todo el libro de Isaías es la salvación de Dios. La salvación de Dios. Es el tema también del Nuevo Testamento en realidad. Y lo curioso, no sé si lo he dicho aquí o en fin, o si lo sabéis, pero el nombre Isaías significa las salvaciones de Jehová. El nombre Isaías significa las salvaciones de Jehová. No está puesto aquí, pero... ¿Y qué significa el nombre Jesús? Significa Jehová es salvación. Si notamos, es exactamente como mirado en un espejo. Isaías es las salvaciones de Jehová. Lo pones al otro lado del espejo y encuentras Jehová es salvación. Isaías
La salvación es de Jehová. Jesús, Jehová es salvación. El tema también por este lado está reforzado por el nombre de Isaías. El tema general del libro de Isaías es: la salvación es del Señor. Y no hay otra manera de ser salvo. No hay otra manera de presentarse delante de Dios. Se necesita pasar por la salvación. Y la salvación está condensada en el Señor Jesús, llamado en los capítulos 42, 49, 50 y 53, el siervo de Jehová. De todos estos capítulos, el más conocido es el de Isaías 53, ¿verdad? Tal vez el favorito de muchos de nosotros. Pero en realidad, Isaías nos presenta cadencialmente, paso por paso, al siervo de Jehová y nos hace ver maravillas de él. Y pues, como tengo la impresión de que seré invitado un par de veces aquí, pues me gustaría tomar 4 sesiones para hablar de los 4 cánticos, si me permitís. Entonces hoy me gustaría empezar con el primer cántico, pero antes miremos que el último tema de la segunda parte de Isaías es gloria futura y juicio futuro. En realidad, si observas todo el libro de Isaías, ves toda la revelación de Dios agrupada en un solo libro. Y la manera como empieza esta segunda parte y como finaliza se parece mucho al Nuevo Testamento. Bueno, vamos ahora entonces a mirar Isaías 42 para mirar este primer cántico. Bueno, vamos a mirar hasta el versículo 7 inicialmente. Seguramente echaremos mano de otros versículos más. Dice Isaías 42, 1: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Este es el primer canto del siervo.
Ya dijimos que el tema general de Isaías es la salvación de Dios y vendrá a través del Señor Jesús. Pero primero será presentado, primero será descrito su trabajo, será descrita su entrega y finalmente su sacrificio, con lo que él consumó la salvación de Dios. Y aquí el siervo es presentado. En el Nuevo Testamento está citado tal cual este pasaje de Isaías. Vamos a mirarlo un momento en Mateo 12. Versículo 15. Mateo 12, 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces está muy claro, dicho por Mateo, que este pasaje que hemos leído en Isaías es una referencia al Señor Jesús, que es una profecía sobre él y que se cumplió en su ministerio aquí en la tierra. ¿Por qué lo cita Mateo? Debido a la actitud del Señor Jesús de decir: no diga nada de lo que he hecho. Aunque probablemente para muchas vidas, como la del hombre de la mano seca que hay un poco atrás, pues debió ser impresionante lo que el Señor Jesús hizo. Estar enfermo durante mucho tiempo, sin esperanza, habiendo probado todo lo que podía, todo lo que veía, nada. Y de repente viene al Señor Jesús y el Señor Jesús, a pesar de la oposición religiosa, le dice: extiende tu mano. Y cuando extiende la mano, le fue restaurada. ¿Cómo quedaría ese hombre? Muy difícil, yo creo, para él callarse y no decir todo lo que el Señor había hecho en él. Ese milagro que él había visto con sus propios ojos, que había sentido en su propio cuerpo. Pero el Señor Jesús dice, les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Y dice que para que se cumpliera lo dicho en Isaías donde leímos. Entonces es muy claro que el Señor Jesús vino a cumplir lo que había sido profetizado de él. Y vino a cumplirlo con toda exactitud. De tal manera que cuando leemos Isaías 42, no tenemos ya dudas, estamos hablando del Señor Jesús. Estamos hablando de una profecía sobre él. Y la primera maravilla que vemos aquí del Señor Jesús es que todo lo que él hizo fue anunciado mucho antes de que ocurriera. ¿De quién se puede decir eso? De contadas personas. Y nadie
absolutamente nadie, de nadie se dijo con tantas palabras del Antiguo Testamento todo lo que el Señor iba a hacer. Con los siglos que venían, fue dicho mucho antes de que ocurriera. Nosotros creemos en el Señor Jesús. Él murió hace unos 19 siglos y resucitó. Y ahora está en la gloria. Desde allí nos está escuchando. Ha escuchado cuando le cantamos, escucha nuestras oraciones, escucha aún lo que no le decimos con palabras porque no nos alcanzan las palabras para expresárselo. Él es la persona de la que nos hablan las Escrituras y es la persona de la que el Antiguo Testamento habló. Y eso lo hace a él muy especial. Fue profetizado, fue presentado ya en profecía. Después dice Dios en el capítulo 42, versículo 1, Dios presenta a su siervo, dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. La persona a la que nosotros adoramos, de quien estábamos hablando en la reunión que acabó de terminar, es la persona que Dios escogió. Nadie, ningún ser humano lo escogió a él. Fue Dios quien lo escogió, lo eligió para ser el Salvador, el centro de las promesas de Dios. Mi escogido. Pero además, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿De quién de nosotros se puede decir eso? ¿De qué hombre se puede decir eso? Tal vez de algunos el Señor no revela defectos, como José, bueno, como algunos otros, pero de nadie se puede decir que fue agradable a Dios como el Señor Jesús. Una persona que realmente agradó a Dios en todo, de principio a fin, en todas las edades de los que estamos aquí. Bueno, hasta los 33 años, porque a los 33 años Él murió y partió a la gloria. Y por supuesto allí es agradable a Dios, hace todo según la voluntad de Dios. Pero hemos fallado nosotros. Pero Él no falló. Y aquí directamente en su primera presentación ya Dios dice todo eso de Él. Agradable a Dios. ¿Alguno de vosotros sabe cuántas veces se dice en la Escritura como palabras de Dios que tiene todo contentamiento en el Hijo? ¿Alguno lo sabe? ¿Los ha contado? Porque seguramente los hemos visto varias veces. 7 veces. 7 veces nos es dicho en la Escritura esto, que Dios tiene contentamiento, complacencia en el Señor Jesús. Maravilloso. 7, que es el número de la perfección. Pues esta es la primera. Pero en los evangelios, recordamos en el bautismo del Señor, en la transfiguración, en varios de los evangelios se narra esto y finalmente Pedro también lo dice, que el Señor Jesús es quien da todo contentamiento al Padre.
fue ungido por el Espíritu, porque dice Dios, he puesto sobre él mi espíritu. Y esto ocurrió en el bautismo. Es interesante, miremoslo porque aunque lo sabemos, es muy interesante. Allí en Mateo 3:16. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esta es la segunda vez que encontramos esto, que el Señor Jesús dio toda complacencia a Dios. Pero también vemos que el Espíritu de Dios descendía sobre él en forma corporal como paloma. Descendía como paloma y venía sobre él, ungido por el Espíritu Santo, como profeta, como el que venía a hablar las palabras de Dios. Entonces, así como fue con aceite puesto sobre David cuando fue ungido como rey, o como Aarón, o como lo fue a Aarón cuando fue ungido por sacerdote, o cuando fueron ungidos los profetas, se derramaba sobre ellos aceite. De la misma manera el Señor Jesús fue ungido, pero ya no con aceite, sino con lo que representaba el aceite, con el Espíritu Santo. De tal manera que quedaba claro, y Juan el Bautista da testimonio de esto, quedaba claro que él era el escogido de Dios, que él era el ungido de Dios, el que Dios había señalado. Y eso ya lo dice en Isaías 42, el ungido de Dios, sobre quien Dios puso su espíritu. Yo tengo eso aquí mismo, pero quiero estar leyendo allá. Bueno, lo que sigue diciendo es algo impresionante y os ruego que lo guardéis en memoria, nos servirá para más tarde. Él traerá justicia a las naciones. ¿A quién está hablando Dios en Isaías? ¿Para quién escribió Dios Isaías? Primeramente para Israel. Y sin embargo, Dios le deja ver a Isaías para que le muestre al pueblo de Israel que en el pensamiento y en el corazón de Dios estaba no solo la nación de Israel, sino todas las naciones. Y aquí dice algo impresionante. El Señor Jesús traerá justicia a las naciones. ¿Eso es verdad? Y entonces, ¿por qué vemos lo que vemos? Está como descompuesta esta sociedad, y de justicia, poco. Todavía no ha llegado el tiempo, pero el Señor traerá justicia a las naciones. Y en el tiempo en el que Él reinará, cuando Él reine sobre esta tierra en el milenio, habrá justicia. Pues no hemos leído sino el versículo 1 y ya hay todo eso. Escogido por Dios, ungido por Dios, agradable a Dios, y traerá justicia no solo a Israel, sino a todas las naciones. Ese es el Señor al que adoramos, al que seguimos. Maravilloso. Pero hay más cosas. En los versículos 2 y 3 dice que no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Esto nos queda un poco difícil de entender.
¿Cómo puede ser que una persona tan especial para Dios y que viene con una misión de parte de Dios tan grande, se quede callado? No grite, no alce su voz, no la haga oír en las calles, no busque la fama y la gloria de este mundo. Sus hermanos, los hermanos del Señor, no podían entender eso y le dijeron, pero si tú quieres mostrarte al mundo, tienes que ir y mostrarte allí en medio de la fiesta donde hay tanta gente. Pero ¿cómo te quedas aquí? Difícil de entender. Lo que pasa es que el Señor Jesús en su primera venida, cuando vino a nacer en un comedero de animales, cuando vino a nacer de una virgen, vino en humildad, solo para agradar a Dios. No buscaba la gloria de los hombres. Y cuando se extendió su fama, digamos así, porque no lo pudo evitar, la reacción de la gente fue querer hacerlo rey, pero sobre un mundo donde su justicia no gobernaba, no imperaba. No. Entonces, creo que en parte era por eso que el Señor no quería que hablaran de él por todas partes en ese momento. Pero entonces, pasemos al versículo 13. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Versículo 14. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba, los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. ¿Cómo? Habrá un momento en que el Señor sí gritará, voceará y se hará sentir sobre esta tierra. Pero no era en su primera venida. Su primera venida era en humildad. Su segunda venida será en gloria. Y entonces se levantará. Ahora, en este momento, dice el versículo 14, he callado. He guardado silencio. Me he detenido. El Señor ve mucho más profundamente la injusticia que nosotros vemos y que a veces nos enfada o que a veces nos entristece en este mundo. Pero está detenido, lo quiere hacer, quiere esperar hasta el momento que Él ha determinado para poner sobre esta tierra su justicia, pero no a medias, absoluta, completa, como el más correcto de nosotros deseara, como el que tiene mayor sed y hambre de justicia. El Señor establecerá y satisfará el corazón más exigente en cuanto a justicia, pero no en su primera venida, sino cuando Él vuelva en gloria. Entonces, los primeros versículos del capítulo 42 que hemos leído hablan de su primera venida. Y cuando Él ya vocea y grita y se esforzará sobre sus enemigos y ya no guardará más silencio, eso será en su segunda venida. Pero es la misma persona. Y los que hemos entregado nuestra vida en las manos del Señor, podemos confiar que el Señor hará justicia, que el Señor vencerá toda la injusticia que ha habido, toda la corrupción que ha habido.
Nosotros, por decir así, estamos del lado del vencedor. Todo eso nos dice Isaías. Y en esa corta frase, que el Señor traerá justicia a las naciones, está encerrado, digamos así, o está dicho la parte final de su ministerio. Él es el que Dios ha establecido, primero para que viniera en humildad, pero después para que reine con todo poder y majestad. Pero nos hacía mucha falta que Él viniera en humildad. Versículo 3. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Esto no cuadra bien con un Dios poderoso, grande, majestuoso, que establece justicia sobre esta tierra. Esto cuadra mejor con un Señor que viene en humildad y se acerca a la persona más sencilla, humilde y necesitada de este mundo. ¿Qué es una caña cascada? Es una caña, como las que conocemos, de agua, a la que el agua y el viento les han pegado mucho, de tal manera que está cascada casi a punto de romperse. Como este pobre hombre de la mano seca, o como la mujer esta del flujo de sangre por 12 años, a quien todos despreciaban. El Señor vino en humildad, escondió detrás de su cuerpo su tremenda gloria y se pudo acercar a la multitud. Y esta pobre mujer despreciada, marginada, pudo acercarse a Él, ya desesperada, tocar su manto y recibir sanidad. No quebrará la caña cascada. La figura del pábilo que humea también es parecida. Ya sabéis que cuando una vela es apagada, sale un hilo de humo. Y si acercas, aunque sea un poco lejos del pábilo, una cerilla, vuelve a encenderse. No apaga el pábilo que humea. Y es impresionante que la misma persona que gobernará con vara de hierro esta tierra, con absoluta autoridad, con voz de mando y que nadie podrá resistir, sea la misma persona a la que cada uno de nosotros puede acercarse cuando está necesitado, cuando está muy necesitado, cuando lleva mucho tiempo sufriendo por algo o por una humillación o por sufrimientos. Nosotros sabemos que hay muchas clases de sufrimientos y podemos acercarnos al Señor con esta seguridad de que Él no quiebra la caña cascada ni apaga el pábilo que humeare. Eso es maravilloso. No nos es fácil entender cómo una persona tan gloriosa y poderosa, tan grande, que creó los cielos y la tierra, pueda acercarse tan de cerca a nosotros y sea tan cercano a nosotros y tan sensible. Cuando nadie me entiende, Él me entiende.
Cuando nadie me escucha, porque me hago pesado tal vez de tanto decir, de tanto repetir mis penas, Él me escucha. Y no se cansa. Me canso antes yo de hablar con Él que Él de escucharme. Qué gracia la de Dios, que conociendo nuestra necesidad nos dio un Salvador tan grande, tan maravilloso. Es el mismo poderoso y grande. Y cuando yo me acerco con una necesidad, Él puede ayudarme y Él puede cambiar una situación. Tiene el poder para hacerlo, pero también tiene un oído muy sensible y un corazón muy sensible a mi necesidad. Es la misma persona. Y esto es maravilloso. Por medio, tal vez esto también es interesante. Cada persona tiene un gran valor a sus ojos. Tiene que ver todavía con lo anterior, su cercanía y su sensibilidad. Notemos el esfuerzo que hacen los evangelistas en presentarnos personas. Sobre todo Juan, personas vienen al Señor, todas distintas, cada una es diferente, cada una es única y viene a donde el Señor y encuentra un lugar en su corazón, encuentra una posibilidad siempre de que Él muestre su poder. Cada uno de nosotros es de enorme valor para Él. Y por supuesto, la prueba cumbre de esto fue el precio que pagó por cada uno de nosotros. ¿Cuánto vales tú? ¿Cuánto valgo yo? El oro del mundo se puede contar y la plata. Pero reunido todo eso, toda la producción de oro y de plata que hay en el mundo, dice el Salmo 49 que no alcanzan ni para una sola persona. Tanto vales para Dios. Tanto valemos para Dios. Y conforme a esa valoración que Dios da de cada uno de nosotros, es como el Señor se acerca a nosotros. Cercano y sensible. Y conforme a esa valoración que Dios tiene de cada uno de nosotros, así fue necesario el precio de nuestro rescate. La sangre del Hijo de Dios. Vales tanto que solo pudiste ser redimido con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. No había otra cosa que hubiera podido redimirte. Y Él con gusto dio su sangre en la cruz para rescatarte. Tanto vales para Dios y tanto vales para el Señor Jesús. Y a partir de allí, todas tus cosas, todas tus pequeñas necesidades, todas tus angustias, todos tus anhelos son importantes para Él. Y de todo eso habla esta segunda parte, digamos así, del siervo de Dios presentado aquí en Isaías. El versículo 4 muestra su poder, porque recordemos que el mismo que es tan tierno, cercano, sensible, es poderoso. Gracias. Y el versículo 4 nos habla de esto.
no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas, o sea, los países lejanos, gentiles, esperarán su ley. Tal como está la tierra en este momento, casi no te puedes imaginar cómo puede llegar a ser un lugar, la tierra puede llegar a ser un lugar de justicia y un lugar que se gobierne, que espere la ley de Dios para cumplirla, para conocerla y para cumplirla. No te puedes imaginar a España en esa actitud. Todo un país, bueno, Cataluña, todo Cataluña doblegado delante del Señor. Que no seamos bichos raros los pocos que creemos y seguimos al Señor Jesús, sino que sea general. Eso no te lo puedes imaginar, salvo si conoces las Escrituras. Pues el Señor Jesús ya ha hecho varias cosas en este camino y hará lo que haga falta, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Mi país, Colombia, es tristemente conocido por la corrupción. Tal vez no es el más corrupto del mundo, pero está en un alto nivel. Y uno de los sueños, una de las cosas que me encanta de las Escrituras es que me hace ver a una Colombia sin corrupción, donde imperará la justicia y donde se buscará la ley de Dios. Anhelo ese día. Y sé que mi Señor, el mismo Señor que se ofreció por mí en la cruz, el mismo Señor al que le cuento las más pequeñas cosas que me atribulan, es el mismo que tiene el poder para establecer sobre mi país y sobre toda la tierra justicia. Y también el conocimiento de Él llegará a toda la tierra como las aguas cubren el mar. Mi Señor, mi Salvador es poderoso para que esto ocurra. Y ocurrirá, como lo hemos leído en los versículos 13 al 17, al 16. Bueno, al 15. El Señor lo hará, el Señor gobernará. Y lo hará con justicia. Y logrará el propósito de Dios. El mal de este mundo, la injusticia, la corrupción, no le fueron desconocidos a Él. Pero antes de que el Señor Jesús quitara todo eso, juzgara todo eso y lo cambiara por su justicia, tenía que ocurrir lo de la cruz. Y allí en la cruz poder pagar el precio de toda la injusticia de cada persona. Ese era un paso necesario, la cruz era un paso necesario antes de que el Señor Jesús pueda venir en gloria y establecer su justicia sobre esta tierra. Pero entonces, en estos versículos que hemos leído, tenemos muchas caras diferentes de lo que tiene el Señor Jesús. La misma persona. Es el escogido de Dios, es aquel a quien Dios anunció, es el que agradó a Dios y agrada a Dios en todo, es el que fue ungido por Dios con su espíritu, es el que traerá seguro justicia a esta tierra,
y sin embargo es aquel cercano que vino a nosotros a acercarse a nosotros, a nuestra necesidad, con toda cercanía y sensibilidad, para mostrarnos cuánto valemos delante de Él. Y es el mismo que es poderoso para hacer que la justicia impere sobre este mundo. Queridos hermanos, este es el primero de los cánticos. El cuarto es el de Isaías 53. Pero este cántico y los otros dos que siguen son una buena preparación para que veamos la grandeza del siervo de Dios que está pintado en Isaías 53, que es el capítulo de Isaías que más conocemos. Pues espero que esto traiga fortaleza, ánimo a nuestros corazones y que el Señor nos ayude para confiar en Él y para gozarnos en el futuro que nos espera con Él. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por lo que hemos podido cantar en esta tarde. Hay tantas cosas ciertas que cantamos, como la gloria que tú tienes. Señor Jesús, los corazones de muchos de nosotros han sido conmovidos muy profundamente al ver que tú llevaste nuestros pecados en la cruz, que llevaste toda nuestra miseria, toda nuestra culpabilidad. Señor Jesús, hemos recordado tu cuerpo, tu sangre derramada por nosotros. Señor, y hemos recordado también por tu palabra lo especial que eres tú. Señor, y aunque eres tan glorioso, tan grande, tan alto y sublime, aunque estás exaltado por encima de todos los cielos, aunque llenas todo en todo, Señor, viniste a esta tierra a acercarte a nosotros, a mirar de cerca y sentir de cerca nuestra necesidad, nuestras angustias, nuestros problemas, nuestras miserias. Señor Jesús, queremos darte gracias por querer humillarte así y venir a esta tierra y visitarnos y vivir entre nosotros y mostrarnos la gloria de Dios. Y gracias, Señor, por tu gran obra de la cruz. Gracias, Señor, por tu resurrección, por tu ascensión, por tu glorificación actual. Y gracias, Señor, por el momento que esperas en el cual vendrás por nosotros para llevarnos contigo y luego después venir con nosotros a reinar sobre esta tierra y finalmente establecer la justicia de Dios aquí. Señor Jesús, te alabamos y nos sentimos enormemente privilegiados de haberte entregado nuestra vida a ti, de haberla puesto en tus manos, de saber que en ti están todas nuestras respuestas, que en ti nuestro futuro está asegurado. Te alabamos, Señor Jesús, y te rogamos que tú nos ayudes a proclamarte
que nos ayudes a mostrar en nuestro carácter, en nuestra vida diaria, algo de tus glorias, para que otras personas se sientan atraídas a ti. Señor Jesús, nos encomendamos a ti y te damos gracias por abrir las Escrituras para nosotros en esta tarde. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos, amado Señor. Amén.